de este colegio. Vamos a presentarles a continuación nuestra secuencia Familia y Justicia. Tratamos temas que tienen que ver con la demanda de alimentos. Esta semana, de hecho, hemos hablado de ese asunto porque tuvimos muchas consultas y tuvimos también que dejar algunas de ellas para el día de hoy, para retomar esta situación, porque hay 75% de carga en las demandas que tienen que ver con este tema, la pensión de alimentos, madres o padres que necesitan dinero de la otra parte, de su expareja, para que puedan, por supuesto, alimentar y darle toda la ayuda a sus hijos para la educación, la ropa, el techo y todo lo que se necesita en la crianza de un menor. 75% según el propio Poder Judicial. Pero claro, ¿qué ocurre cuando son 2 o más hijos? ¿Cómo es que se puede medir el tope del dinero que se está solicitando? La doctora Lorena Mesa es abogada de familia y nos acompaña a esta hora. Buenos días, doctora. Muy buenos días, Valerie. Muchas gracias. Gracias a usted por retomar el tema. Vamos a abrir las líneas telefónicas. Le vamos a pedir a los oyentes que marquen el 212-4100, el 212-7165 o llamen gratis desde regiones al 0800-131-40 para poder justamente atender a sus preguntas. Lo habíamos tocado la semana pasada. Se trata, claro, de la pensión de alimentos, pero calcular el monto es relativamente fácil con un niño, pero sobre todo cuando hay dificultades económicas, ¿cómo es que se hace para que los 2 niños o más tengan la cobertura necesaria por parte del padre demandado? Doctora. Claro, habíamos dicho que la demanda de alimentos la presenta el padre o madre que se encuentra ejerciendo la tenencia en ese momento, y en la demanda de alimentos se tiene que presentar claramente, se tiene que sustentar cuáles son los gastos que estoy efectuando en los niños. Es decir, la alimentación de esos niños. Si de pronto en el ticket o boleta aparecen gastos personales, pues tengo que ser honesta ante el juez y señalarle que únicamente son determinados productos los que invertí, ¿no?, en el niño, ¿no? Y bueno, y todo documento que acredite todo gasto que pueda hacer. Si es un niño, presentaré los gastos solamente de uno, y si son 2 o 3 o 4, de todos ellos, ¿no? De acuerdo. Es importante resaltar que alimentos no solo es comida. Eso justo quería que le iba a pedir que nos acompañe en la pausa un momento para poder justamente tener el detalle de eso. ¿Qué cosa es alimentos? ¿No? Es la expresión amplia de varios conceptos. Volvemos con eso, doctora. Muy bien, estamos en Encendidos y estamos conversando con la doctora Lorena Mesa. Estábamos hablando sobre la pensión de alimentos, la demanda para que el padre demandado pague los alimentos de sus hijos. Y justamente nos habíamos quedado en el concepto de estos alimentos, doctora. ¿Qué incluye esta palabra cuando hay una demanda en ese sentido? Sí, para la ley, para la norma, alimentos no solamente es la alimentación propiamente dicha, sino que abarca una serie de situaciones, de necesidades que tiene un niño o adolescente, es decir, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica, gastos de recreación y todo lo que pueda necesitar un menor de edad para su sustento, ¿no? Por eso, cuando demandamos alimentos, tenemos que explicar cada gasto de forma ordenada, si es posible en un recuadro, poniendo cada rubro y el monto que se está gastando mensualmente para que el juez pueda tener claridad y pueda resolver en función a la capacidad económica de la persona a la cual estamos demandando, ¿no? Ahora, también doctora, es importante manifestar si la persona que demanda tiene algún trabajo, ¿no? La persona que está demandando tiene algún trabajo. ¿Y qué sucede cuando la persona que demanda pide presupuestos muy altos? Se puede conseguir en vestidos, se puede conseguir en casa, se puede conseguir en alimentos, pues justamente gastar más que en otras oportunidades. Uno puede ir a comprar a un supermercado, uno puede comprar en un mercado y se cambian las cifras. ¿Qué sucede con eso? ¿Cómo es que se puede medir que uno no esté abusando o que uno no esté comprando más caro?
Sí, y más que eso, mira, es muy común que en las demandas de alimentos se pidan montos exorbitantes, ¿no? Por ejemplo, si la persona que demanda necesita únicamente 800 soles o 1.000 soles, pide pues 5.000, ¿no? Para que, digamos, le den menos, ¿no? En ese sentido sí no comparto ese consejo, ¿no? Yo prefiero pedir realmente lo que es. ¿Por qué? Porque uno tiene que sustentar los gastos que está solicitando, que está argumentando, que está gastando. Correcto. Y no va a poder hacerlo. Correcto. Algo que deshonestamente de pronto presente recibos o boletas que no corresponden a la realidad, lo cual rechazo, ¿no? Que puede salir por las dos partes, ¿no? Porque el demandado también puede decir que tiene menos dinero que el que realmente ingresa a sus cuentas. Así es. La señora Irma nos llama desde San Martín de Porres. Escuchamos su consulta, señora Irma. ¿Aló? Buenos días. ¿Aló, buenos días? Sí, señora Irma, la escuchamos. Buenos días, por favor, con la abogada. Está escuchando la doctora Mesa. Doctora, buenos días. Bueno, yo tengo, mi caso es que yo soy casada, y tengo un hijo ya que cumplió 18 años en abril, el 15 de abril. Yo hice una denuncia en el 2008, mi expediente es 509-2008, por pensión de alimentos. Bueno, cuando yo no tenía ningún abogado, el papá de mi hijo se puso 250 soles. ¿Hizo la demanda en el 2008? Sí, pero yo él mismo se puso, pues, bueno, yo sufrí golpes y todo eso y todo lo demás, mucha violencia, ¿no? Yo soy casada con él, tengo un hijo. ¿Sigue casada con él? Sí. Efectivamente, fue él se retiró, se fue con una chica de 16 años de Iquitos. Bueno, se retiró, bueno, ya hizo su vida, ¿no? Pero ¿No vive ya con él? No, desde que mi hijo tiene 5 años aproximadamente, cerca de los 5 años. No lo ve, no lo visita, he tenido conversaciones con él, pero ¿cómo se llama? Se niega totalmente, ¿no? Se niega esto y si bien es cierto, los 250 he tenido que estar luchando y quita mucho tiempo, absorbe. Pero usted tenía una sentencia para que él le pase 250 soles, ¿entendemos? Claro, él se puso 250, hasta 200 quería ponerse todavía, ¿no? ¿Lo puso él o lo puso un juez? Eso yo no tenía abogado. Un tiempo me quedé sin abogado, no tenía tiempo, estaba trabajando y él se puso ese monto. Bueno, él tiene familiares que trabajan en todos los en el Poder Judicial de Santa Anita, en el Callao, toda su familia trabaja, todos sus hermanos cuando yo estaba ahí estudiaban derecho. Su hijo ahora tiene 18 años. ¿Cuál es su consulta? A cumplir 18 años, justamente, gracias a Dios, bueno, él ingresó a Medicina Humana a la San Marcos. Está estudiando a los 17 ingresó, el 2 de abril. ¿Y quiere saber usted si tiene la posibilidad de todavía pedirle a su padre que siga pagando? ¿O cuál es su consulta? Porque el último depósito que hizo fue hace 4 años. Y de ahí ya yo le dije, gánate el cariño de tu hijo, pero eso es en vano ya, no aparece, no viene. Él sabe que su hijo ha ingresado. De acuerdo, señora Irma. Él estudió en la San Marcos también. Él es ingeniero industrial de la San Marcos. Le pido, señora Irma, que se quede en la línea telefónica por si la doctora Mesa le puede hacer una consulta sobre el caso que nos está presentando. Doctora. Sí, el caso de Irma, digamos que tiene 2 etapas, ¿no? La etapa en la que el hijo es menor de edad y entabló el proceso de alimentos y hay una serie de pensiones devengadas que el hijo ya al ser mayor de edad debería cobrar, porque ahora ya el titular de la acción es el hijo. Tiene que Irma, tu hijo, a personarse al proceso a través de un escrito y a través de un escrito pedir que se pague esas pensiones devengadas. Esos últimos 4 años, por ejemplo. Así es. Ahora, una vez apersonado, él puede, demostrando que está estudiando, que tiene notas aprobatorias, que la pensión continúe mientras dure su carrera, ¿no? Hasta como máximo los 28 años de edad.
Eso es lo que la ley señala. De acuerdo. Irma, entonces la idea es que su hijo, por un lado, cobre todo lo que el padre no ha pagado en los últimos años y continúe el proceso ahora por los estudios. ¿Hasta qué edad puede pedir este apoyo? ¿Hasta que termine la carrera? ¿Qué pasa si quiere seguir otra carrera luego o un máster, algo que complemente sus estudios universitarios? Si el hijo de Irma está estudiando, tiene notas aprobatorias, él puede solicitar que la pensión continúe como máximo hasta los 28 años, siempre y cuando el estado de necesidad subsista, porque si de pronto el hijo de Irma consigue un trabajo y ya no tiene estado de necesidad, por más que la ley diga que hasta los 28 años, no procedería a la demanda porque ya tiene su propia capacidad económica. De acuerdo. Pero si subsiste ese estado de necesidad, puede pedir hasta los 28. Bien, es triste además porque la historia tenía toda una situación complicada en torno a eso, pero hay alguna solución según lo que nos está diciendo la doctora Mesa. La señora Teresa llama también desde San Martín de Porres. Señora Teresa, buen día. Gracias, doctora. La escucha la doctora su consulta, sí. Gracias. Mi pregunta es la siguiente. En un caso de separación, en una conciliación, una de las partes nomás presenta la conciliación para considerar todos esos rubros de alimentos, de todo ello, o esa conciliación se hace en presencia del conciliador, por decir. Eso es lo que no entiendo. Si se presenta por una de las partes o las dos partes presentan la conciliación o tienen que ponerse de acuerdo. ¿Sí? ¿Esa es la pregunta? Sí. Bien, señora Teresa, vamos a hacer una pausa, doctora Mesa. Le pido un momentito para poder escuchar a nuestros anunciantes y volvemos con esa respuesta. Estamos en Encendidos y en este momento nos acompaña la doctora Lorena Mesa para ver temas de las demandas de alimentos, sobre todo cuando hay más de un hijo, cómo es que se debe hacer, pero estábamos también recibiendo algunas llamadas y nos habían planteado la pregunta de cómo es el proceso de conciliación. ¿Quién lo debe presentar? Una de las partes, las dos partes de acuerdo, el conciliador, ¿qué debe hacer cuando existe este pedido? Doctora Mesa. Qué importante pregunta, ¿no? Porque necesitamos esa cultura de paz, ¿no? De solucionar los problemas por conciliación. Y la conciliación puede iniciarse ya sea porque una de las partes, ya sea quien solicita la pensión o quien es el obligado, o los dos al mismo tiempo, pueden iniciar este proceso acercándose a un centro de conciliación y pidiendo una audiencia de conciliación. Esta audiencia de conciliación se va a realizar con las partes y en presencia del conciliador, que es quien va a dirigir esta audiencia, valga la redundancia, para que las partes puedan dialogar y puedan ellos mismos llegar a un acuerdo que ellos mismos elaboren. Lamentablemente a veces no llegan al acuerdo, pero lo mejor sería que sí lo logren, ¿no? Ese es el caso en el que se unen para ir a una conciliación, pero ¿qué pasa si una de las partes no tiene la intención de conciliar? Como dije, pueden ir ambos o puede ir uno solo de ellos que invita al otro. Puede pasar que el otro vaya, como puede pasar que no vaya, ¿no? Si no va la otra parte, ya el conciliador tendrá que elaborar un acta de inasistencia y la persona pues ya iría a sede judicial, ¿no? ¿Y la invitación cómo se hace? ¿Se paga al conciliador una cantidad y luego se notifica a la otra parte para que asista a una cita? ¿Cuántas veces puede no asistir, en todo caso, si no tiene ninguna voluntad de hacerlo? Sí, hay un honorario que hay que cancelar en el centro de conciliación, ¿no? Y el centro de conciliación va a notificar hasta por un plazo de 3 veces a la otra parte. Si no se presenta, ya se elaboraría este acta de inasistencia, ¿no? Y al final, en la que se da fe de que no se presentó y la parte que pidió la conciliación podrá accionar legalmente, judicialmente, aunque es importante resaltar que la conciliación no es un prerequisito para ir a juicio, ¿no? Eso es una cosa que la persona decide si concilia, si da ese paso previo o va directo a juicio, ¿no? Uno puede hacer el juicio directamente, digamos que siempre se pide o se da la opción de conversar, ¿no? De llegar a esta Claro, que sería lo mejor para no judicializar el asunto, lo cual va a demorar entre 1 o 2 años, cuando la conciliación demora un día.
¿no? En un día, la persona puede tener su acta de conciliación que tiene el mismo valor que una sentencia, no tiene un valor menor, sino que es igual y ante su incumplimiento se puede ejecutar en sede judicial. Entonces, por esa razón y muchas más, es mejor conciliar. Son las 11:37, tenemos una consulta desde Pueblo Libre. Está la señora Blanca al teléfono. Señora Blanca, buen día. Doctora, La doctora Mesa la escucha. doctora, buenas tardes. Quería hacer una consulta. Si yo tengo un hijo mayor... No la escuchamos bien, señora Blanca. A ver si repetimos la consulta. Tengo un hijo mayor estudiando, terminando su carrera, concluida su carrera de él como esposa, ¿no? Porque nos hemos casado, y estoy casada con una persona que gana más de $7,000 al mes. ¿Puedo yo tener derecho a una pensión? A ver, señora Blanca, quédese en la línea para ver si la doctora Lorena ha podido escuchar o entender la consulta completa. Sí, escuché la pregunta. Ella menciona que tiene un hijo mayor de edad, pero pregunta si es que ella como esposa puede percibir una pensión alimenticia. Y la respuesta es de que si ella se encuentra en una situación económica en la que no está capacitada para trabajar o tiene alguna enfermedad o algo que le impida poder trabajar, ella puede pedir por ser esposa a su cónyuge una pensión alimenticia mientras estén casados, ¿no? El divorcio ya corta todo tipo de obligación alimentaria entre los cónyuges. Entonces le preguntamos a la señora Blanca si existe una situación que pueda hacer que su esposo tenga que pasarle una pensión en este momento. Se le podría consultar, ¿no? Señora si tiene Blanca, alguna situación que le impide trabajar. Él es una persona 7 años menor que yo. Y yo soy una persona de 66 años, ¿no? Población vulnerable, ¿no? Entonces yo lo que quería saber es si cabe la posibilidad de que yo solicite una pensión, a pesar de que tenga una pensión de la ONP de 500 soles, ¿no? De acuerdo. Sí, podría solicitar la pensión porque los cónyuges también tienen entre sí un deber de asistencia mutua. Por ese deber de asistencia mutua que no se ha roto porque no hay un divorcio que nos haya comentado, entonces sí podría, ¿no? Y más que solamente percibe la pensión de la ONP y el cónyuge percibe $7,000 mensuales, ¿no? Entonces, por este deber de asistencia mutua, yo sí creo que correspondería que su cónyuge le dé una pensión alimenticia a la persona que nos ha llamado. En ese caso, de hecho, nos estamos desviando del tema inicial que estábamos hablando de demanda de alimentos, pero ¿se puede entonces hacer una especie de demanda justamente para poder tener este respaldo económico por parte de una esposa? ¿Cuál es ese trámite y dónde se debe hacer, doctora? Sí, el trámite es una demanda de alimentos que efectúa la cónyuge contra su cónyuge porque por más que son esposos, no está cumpliendo con asistirla, ¿no? Y este es un deber en el matrimonio. Entonces, el procedimiento a seguir es la demanda de alimentos dirigida contra él, aún así vivan en la misma casa. Eso no implica de que no va a poder ya ella hacer una demanda de alimentos. Eso no va a importar. Ella hace su demanda de alimentos, sustenta cuáles son los gastos, demuestra que su esposo no está cubriendo con esos gastos su situación de pensionista y bien puede percibir una pensión alimenticia a favor de ella. Muy interesante, doctora. Yo creo que vamos a tener que hacer un programa especial para saber cómo es este tema de demanda de alimentos de cónyuges, ¿no? Que no tienen ningún tipo de apoyo por parte, y debe ser la mayoría mujeres que no reciben el apoyo de sus esposos. Sí, en su mayoría son mujeres que no perciben el apoyo de sus esposos. Y que no han tenido muchas oportunidades laborales. Vamos a continuar con el tema que estábamos tocando. Desde San Martín de Porres llama el señor Richard, también tiene una consulta. Adelante, buen día. Señor Richard. Sí, buenos días, doctora. Quería preguntarle un favor, una consulta. Lo que pasa es que yo en el 2019 hice una conciliación con la madre de mi hija para pasarle la pensión ya de 150 soles. 150 soles, pero ella me echó otra demanda, por alimentos, ya por la vía judicial,
ya, y el juez me ha mandado a mi anterior domicilio, me ha mandado las notificaciones para presentarme a la audiencia, pero como yo ya no vivo ahí, el juez ha resuelto que yo le tengo que 550 soles, habiendo ya una conciliación extrajudicial en la demuna, que le estoy pasando vía banco y tengo los vouchers. Quería saber si procede o no esa denuncia, doctora. ¿La Gracias. demanda nueva es de alimentos o de aumento de alimentos? No, es demanda por alimentos, no es una demanda por aumento, porque si yo hubiera querido aumento de alimentos, yo hubiera la demuna y por conducta regular hubiera presentado un aumento de pensión, ¿no? Eso es lo que me indicó el abogado de oficio, ¿no? ¿De cuántos hijos estamos hablando? De uno, yo tengo un hijo nada más, y estoy pasando 150 porque yo soy una persona de 60 años, estoy trabajando 5 años y no tengo dinero, y yo estoy pasando, desde 2019 le estoy pasando esa cantidad, y ella me ha hecho una demanda. ¿Perdón? ¿Qué edad tiene el menor? Mi hija tiene 4 años. 4 años. Y 150 soles, y ahora el juez ha determinado que son 550, dice, ¿no? Claro, otra demanda, claro. Aquí no es la conciliación de por medio de 2019 en la demuna de Los Olivos. Ella me ha hecho una demanda por alimentos y yo ya he presentado una anulación porque el abogado me dice, ¿cómo te va a hacer una demanda por alimentos judicial si tienes una conciliación extrajudicial de 2019? Bien, vamos a Quisiera saber si procede o no la anulación. De acuerdo, doctora. Bueno, en mi opinión, sí, bueno, es una mala práctica que la señora realice una nueva demanda de alimentos cuando ya existe otra, pero en la práctica se podría ver como una demanda que corre a partir de la fecha de la sentencia o de la demanda nueva en adelante, ¿no? Y la conciliación generaría sus devengados por el tramo anterior hasta que presentó esta demanda, ¿no? En la práctica sería como una de aumento, ¿no? Eso yo lo vería de esa manera, ¿no? La que rige ahora en adelante es la judicial, en la que la señora lo demandó judicialmente. Entonces, la anulación no se daría. Yo no creo que se daría la anulación porque veo que en la práctica funcionaría esta nueva demanda como una de aumento de alimentos que es totalmente válido, ¿no? Podemos tener una sentencia o conciliación por alimentos, pero más adelante yo puedo pedir un aumento de alimentos y así sucesivamente, ¿no? O reducción también la persona obligada podría solicitar, ¿no? La reducción. Lamentablemente lo han notificado a un domicilio que no vive, pero si es el que aparecía en sus datos del RENIEC, pues ese es el domicilio oficial, ¿no? Que él tiene, claro, que ha dado al RENIEC. De acuerdo, eso es lo que aparece en su DNI. Muy bien, doctora Lorena Mesa, muchísimas gracias por ayudarnos con estas consultas el día de hoy, el consultorio de Familia y Justicia. Pues solamente decirle que vamos a tener que retomarlo constantemente porque hay muchísimas preguntas, hay muchos temas. Además, estábamos viendo el de la demanda de alimentos a cónyuges, ¿no? También muy interesante ver cuáles son estas situaciones y escuchar las llamadas del público. Gracias, doctora.